Bueno, pues comencemos con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, por favor, bendícenos. Ayúdanos a aprovechar este tiempo para crecer, para prepararnos, para aprender de ti, para preparar nuestro corazón para el Triduo Santo. Te pedimos mucho a la Santísima Virgen que interceda por nosotros, que nos abra el corazón cada día más, cada vez más, que este Triduo Santo vivido quizá con más dificultad, también sea para nosotros una ocasión de conversión profunda a su amor, a su confianza en Él, a una vida de fe cada vez más completa. Y coloquémonos en las manos de la Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de que arranquemos, yo les presento, él es el padre Juan Pablo, él es legionario de Cristo, él vive en Estados Unidos, gran amigo pues de Sebastián León, y pues gracias padre por haber venido, por estar con nosotros, por compartir este momento con No, mucho gusto. nosotros, y bueno, que el Señor nos abra nuestras mentes y nuestros corazones a lo que nos tiene. Fantástico. Bueno, pues mi idea era presentarme un poquito, después hablar sobre 3 temas y después tener tiempo para preguntas. ¿Les parece? Yo no estoy acostumbrada a predicar así por Zoom, entonces ténganme un poco de paciencia. También, y les voy a decir, si en algún momento digo algo, generalmente no predico en español, entonces si digo algo que no entienden, por favor quiten el mute y pregunten con toda confianza. Lo digo en serio. O si en algún momento tiene que hacer alguna pregunta, por favor interrumpan. Bueno, entonces, supongo que me pueden escuchar, me pueden ver. Pues sí, soy el padre Juan Pablo Durán. Mi familia es de Colombia, de Bogotá, pero yo a los 4 años me vine a vivir a Estados Unidos. Entonces ya llevo mucho tiempo aquí en Estados Unidos, pues toda mi vida prácticamente. Aquí viví unos años en España, en Italia, por eso también tengo un acento así medio raro. Muchos de los legionarios son mexicanos, entonces se nos pega el acento, ¿no? Y es una mezcla ahí de todo, pero así de corazón, 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 pues de camiseta amarilla, ¿no? Sin duda. Y llevo de sacerdote 8 años. Trabajo aquí en Atlanta, mi familia actualmente vive en Atlanta, y me dedico sobre todo a dar mucha dirección espiritual a miembros del Regnum Christi y a laicos, y también a trabajar mucho con parejas. Hago mucha preparación matrimonial y mucha renovación matrimonial también. Y bueno, sí, soy muy amigo de Sebastián y fue un gusto que me hubiera pedido que les dedicara un tiempo. Y bueno, estoy muy contento de dar algunas reflexiones que quizá nos ayuden para vivir más a fondo el Triduo Santo. Sebastián me dijo que, si no pues me dijo que ustedes están haciendo una consagración a Jesús a través de la Virgen María. Supongo que sí. No sé si todos lo están haciendo o la mayoría. Ah, Entonces, la mayoría padre, la mayoría lo estamos haciendo, hay otros ok. que todavía no se han animado, pero que esa es una oportunidad para animarlos. Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, pues entonces iba a hablar sobre eso, sobre la Virgen María. Y luego, pues simplemente para prepararnos al Triduo Santo, ¿no? Entonces, la primera idea era un poco sobre la maternidad de la Virgen María, sobre todo que se nos revela, pues en la cruz. Es ahí donde Jesús le dice a María: he ahí a tu hijo, y le dice a San Juan: he ahí a tu madre. Luego el segundo tema sería pues lo que es la consagración, ¿no? De Jesús en Juan 17-19. Y luego, pues algunas palabras sobre el Sagrado Corazón, que se nos revelan también en la cruz. Entonces, esa era un poco pues lo que yo tenía planeado. Tengo 1 hora también, entonces yo pensaba hablar quizá 40 minutos y después de eso dejar como 20 minutos para preguntas o para que compartamos. Tampoco sé si cada uno está llamando desde su casa. Supongo que sí, ¿no? Estamos todos así medio aislados, o tienen como un centro ahí, o bueno, supongo que estamos todos bastante aislados, entonces quizá al final también podemos aprovechar para compartir un poquito y reconectarnos, no solamente escuchando, sino también hablando y compartiendo. Entonces, primero, sobre la maternidad de la Virgen María,
Eh, pues les quería hacer un poco un recorrido, ¿no? Quizá conocemos bien la frase desde la cruz cuando Jesús mira a San Juan Evangelista y le dice, he ahí tu madre. Y le dice a la Virgen María, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y dice que desde aquel momento San Juan tomó a la Virgen María y lo llevó a su casa. En griego dice que lo llevó a sus cosas, ¿no? Como que no solamente a su casa físicamente, sino lo llevó a formar parte de todo lo que él hace, ¿no? De todas sus cosas, ¿no? De todo lo que es suyo, es lo que dice literalmente en griego, lo tomó a lo suyo. Y creo que es importante, pues, ver cuál fue el desarrollo de la maternidad de la Virgen, porque no fue que un día, pues, en la cruz a Jesús se le ocurrió, ¿no? Y como que le tiró esta revelación, ¿no? A partir de ahora vas a ser mamá de toda la iglesia, sino que fue una preparación, ¿no? Y creo que es interesante ver cuál fue esa preparación hacia la maternidad espiritual de la Virgen María. Entonces, primero, pues la Virgen María tiene la maternidad física, ¿no? La maternidad natural, digamos, de Jesús. Y eso es muy bonito pensarlo, porque también nos va a ayudar a pensar en nuestras propias madres, en nuestras mamás, nos va a ayudar también a pensar la relación que podemos tener con la Virgen María y nos ayuda a entender la humanidad de Jesús, ¿no? Y es que, pues la Virgen María fue la madre de Jesús en todo, ¿no? En lo más práctico, o sea, le cocinaba el almuerzo, le daba todo lo práctico, ¿no? Yo pienso la cantidad de veces que le preparó un sándwich a Jesús y a San José, le doblaba la ropa, le tendía la cama hasta que él aprendió a tender su propia cama, pues le enseñó la buena educación, ¿no? A Jesús. Jesús no sabía si el tenedor iba a la izquierda o a la derecha, y la Virgen le tenía que decir. Y como aprendía con inteligencia humana, pues obviamente se lo olvidaba. Y entonces la Virgen le decía, no, mira, mijo, se hace así, ¿no? Se hace así. Podemos pensar que la Virgen María, pues tomó a Jesús sobre ¿no? En un abrazo y le fue enseñando los salmos. Le enseñó a Jesús cómo rezar con palabras. Obviamente, eso es un misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios y Dios mismo, pues aprendiera a rezar y sin embargo quiso hacerse humano? Es incluso eso, la Virgen María le enseñó la Sagrada Escritura. Quizás San José le fue enseñando los salmos, le fue enseñando las historias del Antiguo Testamento. La Virgen María compartió con Jesús las tristezas de Jesús, ¿no? Cuando se iban de Jerusalén cada año después de la fiesta y a Jesús le hacía falta su abuelita o le hacía falta su tía Santa Isabel y le daba tristeza de la separación. María lo tenía que consolar, ¿no? Qué educación, digamos, tan fina, tan espectacular, tan como que nos hace parar un momento y reflexionar, ¿no? Sobre la humanidad de Jesús. Y también sobre la dignidad de la Virgen María, que ella fue a la que se le encomendó el cuidado de la humanidad del Hijo de Dios. Dios quiso hacerse hombre y esa humanidad que asumió requería, como todas las humanidades, requería una educación, una formación, un crecimiento. Y eso Dios se lo encomendó a la Santísima Virgen María. Y nada más por eso, la Iglesia dice, pues, ¿cómo podemos agradecerle suficientemente a la Virgen María? ¿No? Como que, o sea, podríamos pasar toda la eternidad, gracias por darnos a Jesús. Te lo agradecemos, te amamos y te veneramos y te vamos a pintar en todas las pinturas, en todas las iglesias del mundo y te vamos a hacer más estatuas que de cualquier otra persona, cualquier otra cosa. Te vamos a construir catedrales, te vamos a construir basílicas, porque es que tú fuiste la responsable de la formación de la humanidad, del crecimiento de la humanidad de Jesús. Desde cambiarle los primeros pañales hasta amamantarlo, hasta alimentarlo de niño y enseñarle y educarlo y cuidarlo y protegerlo y formar sus emociones y enseñarle a ser introspectivo y a enseñarle a ser bien educado. Todo. La humanidad de Jesús. Qué espectacular. Bueno, ¿cómo es que la maternidad de Jesús se va transfiriendo, digamos, de una maternidad del Hijo de Dios a lo que nosotros profesamos, que es la maternidad de la Virgen María de toda la iglesia? ¿No? ¿Cómo fue esa transformación progresiva? Entonces esa transformación progresiva, según San Juan Pablo II,
pues tiene 3 pasos, ¿no? Tiene 3 pasos y un inicio, final, digamos. Voy a decir casi 4 pasos, pero a él le gusta decir 3 pasos. Entonces, lo primero es que Jesús le va enseñando a la Virgen María, interesantemente en la Sagrada Escritura, que hay una maternidad distinta a la maternidad física, ¿no? Todo esto va a ser importante para nosotros, que estamos llamados también a una maternidad espiritual en la iglesia, ¿no? Imitando a la Virgen María. Entonces, lo primero es, pues cuando Jesús se pierde en el templo, se acerca, ¿no? La Virgen y San José lo encuentran, y Jesús le pregunta a la Virgen María, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre, haciendo el trabajo de mi padre? Entonces ya ahí como que la Virgen María se queda pensando, a ver, yo soy la mamá, San José es el padre putativo, como decimos, ¿no? Adoptivo, y sin embargo Jesús tiene otro padre, ¿no? Hay otra forma de paternidad y maternidad espiritual que no es solamente la física. Luego, ya en la predicación, luego pasan muchos años, ¿no? Jesús es obediente, pasan muchos años, pasan 18 años, y como a los 30 años Jesús se pone a predicar. Y luego hay un momento, ¿no?, en que la Virgen María se acerca a Jesús, junto con los primos de Jesús, que en el Evangelio llaman los hermanos de Jesús, pero es la manera semítica de referirse a los parientes. Entonces va con los parientes de Jesús y le dicen, mira, aquí está tu madre, aquí están tu madre y tus parientes, tus hermanos. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? Y a veces, pues nuestros hermanos protestantes como que señalan eso diciendo, mira, que Jesús no tenía ninguna relación especial con la Virgen María, ¿no? Lo cual obviamente sabemos que es falso. Pero sí es verdad que ahí Jesús le está revelando otra forma de maternidad a sus discípulos y al primer discípulo de todos, que es la Virgen María. Le está diciendo, mira, hay otra forma de relacionarte conmigo. En mi reino hay otro tipo de maternidad, ¿no? Y ya la Virgen se queda pensando, ¿qué significa ese otro tipo de maternidad? Y luego después, en Lucas 11:27, alguien le dice, bueno, bienaventurada la que te dio a luz y la que te amamantó. Y Jesús responde, bienaventurados más bien los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Y ahí es donde la Virgen vuelve a escuchar un poco la misma idea, pero esta vez es más específico, ¿no? Bienaventurados los que hacen la voluntad del Padre, mientras más bien, ¿no? Como diciendo, mira, existen 2 maternidades, pero más bienaventurada la que es madre espiritual, la que cumple la voluntad de Dios, esa es realmente mi madre. Y pues todos sabemos que la Virgen María es la que más perfectamente cumple la voluntad de Dios, ¿no? La que su primera palabra es fiat, y es un fiat sostenido a lo largo de toda la vida de Jesús y de su vida, ¿no? Entonces, eso es como el primer paso, ¿no? La Virgen María, Cristo le revela que hay otro tipo de maternidad. Un segundo paso es el milagro en las bodas de Caná, donde la Virgen María no solamente escucha la voluntad de Dios, sino que intercede por los discípulos, perdón, cierro aquí una ventanita, intercede por los discípulos que no tenían vino, ¿no? Entonces la Virgen María, un segundo paso es que comienza a ejercer esa intercesión. Y aquí es muy interesante, ¿no? Porque en cierto sentido uno puede decir, bueno, ¿por quién está intercediendo la Virgen María? Y es que está intercediendo, por un lado, por los recién casados, por los novios recién casados, está intercediendo por ellos, pero también está intercediendo por Jesús, ¿sí? Intercede por los recién casados porque ellos no tienen vino, y va a Jesús y les dice, miren, no tienen vino. Pero después le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y es lo que dice Juan Pablo II también, está intercediendo por Dios, ¿sí? Como que nos está pidiendo a nosotros que le hagamos caso a Dios. No solamente le pide a Dios que nos haga caso a nosotros, entre comillas, sino que nos pide a nosotros que le hagamos caso a Dios, ¿no? Y eso es como el segundo paso en la maternidad espiritual de la Virgen María, que de una manera singular
y especial es capaz de pedirle a Jesús algo a nombre de nosotros, por nosotros, ¿sí? A favor de nosotros. Y el tercer paso de la maternidad espiritual de la Virgen María, en la que se le va revelando, ¿no?, esta futura maternidad que va a tener, es precisamente al pie de la cruz, ¿no? Y también ahí podemos, digamos, pensar en el momento humano para la Virgen María. Y es interesante porque parecería que en la cruz todas las profecías del ángel Gabriel parecen contradecirse o ser contradecidas, ¿no? El ángel Gabriel le había dicho, mira, va a ser un gran rey, es hijo de Dios, su reino no tendrá fin, salvará a su pueblo de, del mal, de sus pecados, y parece que ni su reino, o sea, su reino está teniendo fin, si es que tuviera reino. Duró una semana el rey de Jerusalén, ¿no? Desde la entrada victoriosa, digamos. Su reino acaba de tener fin. No ha salvado a nadie de sus pecados, porque todos los discípulos se han alejado. Entonces nadie le está siguiendo más que San Juan Evangelista. Si es hijo de Dios, como dicen los fariseos, bájate de la cruz, pero sigue en la cruz. Es decir, todas las promesas del ángel parecería que en ese momento están siendo reveladas como pura mentira. Y eso, ojalá, pues pasado mañana, ¿no? Viernes Santo, cuando contemplemos esto en la liturgia o leyendo la Biblia nosotros o buscando un momento, quizá viendo la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Pensemos un momento en la Virgen María y la prueba de fe que está pasando en ese momento, primero. Y yo muchas veces pienso, ¿no? Cuanto más mira, más está tentada su fe. O sea, cuanto más se acerca a la cruz, cuanto más toca los pies crucificados de Jesús con la mano, más a prueba se está poniendo su fe. Todos los sentidos le dicen, mira, todo lo que tú has creído es una mentira. Y sin embargo, bienaventurada la que creyó. En ese momento la Virgen cree y está delante de Jesús. ¿Qué más ve la Virgen María? La Virgen María ahí, todo eso es parte de una serie de reflexiones que hace Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Dice, en ese momento la Virgen María ve en el crucifijo algo que solo se está revelando en ese momento por primera vez en la historia. Y es que por primera vez en la historia se está revelando lo que es el amor. Antes de eso ha habido muchos actos de amor. La creación, digamos, un acto de amor. Los profetas revelaron el amor de Dios. Hay muchos actos de amor entre personas. Los esposos se han amado, los padres han amado a sus hijos, los amigos se han amado, los enamorados se han amado, etc. ¿No? Ha habido muchos actos de amor en toda la historia. Pero nunca ha habido, en toda la historia de la humanidad, un acto de amor como el de Dios, asumiendo sobre sí todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia. Nunca. O sea, ese momento es el momento de la revelación del amor de Dios. En ese momento de la revelación del amor de Dios, o sea, específicamente en ese momento en el que Jesús nos está mostrando, esto es lo que significa amar, amarse unos a los otros. En ese momento, Jesús le dice a la Virgen María, he ahí a tu hijo. Y a San Juan, he ahí a tu madre. O sea que el modelo de amor que la Virgen María va a tener de cómo ejercer su maternidad espiritual es el amor de Cristo crucificado. El amor infinito que está siendo revelado por primera vez. Es como si en el momento del parto, digamos, ¿no? De una mamá a su hijo, a su primer hijo, a su hija, ¿no? Es como si en ese momento la abuelita, o sea, la mamá de esta señora, le tomara la mano y le dijera, mira, hija, yo a ti te he amado tanto y quiero que tú ames a tus hijos como yo te he amado a ti. Es lo que le está pasando a la Virgen María. Jesús nos está amando infinitamente y está diciendo, ahora, he ahí a tu hijo. Ama así a tu hijo.
Eso nos ayuda a entender cómo nos quiere la Virgen María, cómo es el amor de la Virgen María por nosotros. No es un amor, digamos, no sé, pasajero, sentimental, ¿no? No es un amor a la medida de la personalidad de una gran mujer que fue la Virgen María. No es un amor como, no sé, piadoso o solamente humano, ¿no? Sino que el amor que nos tiene la Virgen María está hecho a la medida del amor que Dios nos revela en la cruz. ¿Sí? Eso es como la revelación del amor y la revelación de la maternidad de la Virgen María llega a su punto álgido en la cruz. Y después hay un nuevo inicio. Y ese nuevo inicio es en Pentecostés, en el cual se repite lo que fue la encarnación. Si recuerdan, en la encarnación está la Virgen María, está en oración y viene el Espíritu Santo. Y en Pentecostés está la Virgen María, está en oración y viene el Espíritu Santo. Y es a propósito, ¿no? Es como que es la misma historia, solo que la primera vez viene Jesús y la segunda vez viene el cuerpo místico de Jesús. Y eso significa que el amor que nos tiene la Virgen María hacia nosotros, la relación que tiene la Virgen María hacia nosotros, es la misma relación que tiene la Virgen María hacia Jesús, hacia Dios mismo, hacia el Hijo de Dios. Entonces, eso es sobre la maternidad de la Virgen María. Así que los que están haciendo la consagración a la Virgen María, a Jesús, a través de la Virgen María, están entrando a formar parte como de la familia de la Virgen María, ¿no? Del equipo de la Virgen María. Obviamente todos somos familia de la Virgen María por ser miembros de la iglesia, pero quizá no todos nos damos cuenta, o quizá no todos aceptamos eso y asumimos eso en primera persona, o todas las consecuencias que eso puede tener, todas las consecuencias maravillosas que eso puede tener para nosotros. Entonces, consagrarse a Jesús a través de la Virgen María es formar parte de esta historia, formar parte de esta, digamos, dinámica de esta hermosísima niña de Nazaret que terminó siendo, desde toda la eternidad lo había escogido, ¿no? Pero terminó siendo la Virgen Madre de Dios, que fue formada poco a poco por la palabra de Dios hasta llegar a ser madre de toda la iglesia y que nos adopta como hijos para que la vida de Cristo también nazca dentro de nosotros, ¿no? Eso es la consagración. Y eso, pues, lo vemos y lo vivimos de una manera especial en el Triduo Santo, sobre todo en Viernes Santo, en el que contemplamos ese regalo que nos hace Cristo desde la cruz. Bueno, esa es como la primera cosa de la que yo quería hablar. La segunda es en la palabra consagración, ¿no? ¿Dónde aparece la palabra consagración? En el Evangelio. Bueno, no hice todo un estudio, ¿no? Pero hay un momento donde yo creo que como que se nos revela lo más profundo de lo que es la consagración. Y es en Juan 17, 19. Yo tengo aquí una traducción, dice lo siguiente. Entonces, es la oración, lo que llaman la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? Todo Juan 17, es la última cena. El Evangelio de San Juan fue escrito, pues, mucho después que todos los demás evangelios. Entonces, San Juan ya conoce todos los evangelios y escribe un evangelio en el que va como explicando lo que sucede en los otros evangelios. Y no es tanto como muchos eventos, no es tanto como la historia específica, sino que hace como zoom, ¿no? Hace como rayos X. Si los demás evangelios son fotos, el Evangelio de San Juan es como los rayos X, ¿no? Y nos va mostrando qué es lo que Jesús siente y qué es lo que nos dice en detalle en algunos momentos, específicamente en el momento de la última cena, pues San Juan nos da muchísimo detalle sobre lo que dice Jesús. Entonces, en Juan 17 es la última oración de Jesús, es una oración directamente al Padre y es espectacular porque nos está mostrando el diálogo que existe dentro de Dios, ¿sí? El diálogo dentro de la Santísima Trinidad. ¿Qué le dice el Hijo al Padre cuando están los dos en la intimidad de su conversación? Eso es la última cena en el Evangelio de San Juan. Entonces, una de las cosas que nos dice al final del capítulo 17 es lo siguiente. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Sí, esa es la frase que les quería mostrar. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces, nada más una aclaración aquí. La palabra me santifico es la misma palabra que me consagro. ¿Sí? Incluso pueden ver ahí la misma etimología, santificar y consagrar. ¿Sí? Y al final dice, para que también sean santificados en la verdad, también se traduce para que ellos también sean consagrados en la verdad. ¿Sí? Si les interesa, en latín es ego sanctifico me ipsum, ¿sí? Y en griego hagiazo eumaton. Bueno, ahí Sebastián les puede traducir después. Pero es la misma palabra, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué significa que Jesús diga, yo me consagro por ellos, Padre, yo me consagro, para que ellos sean consagrados en la verdad? Yo quería detenerme un momento en esta palabra porque creo que nos ayuda a entender qué es la consagración. A veces, o sea, consagrarse es mucho más que ofrecerse, ¿no? Es mucho más que entregarse. Consagrarse es algo así como separarme para pertenecerte a ti. Es lo que hace Jesús, ¿no? Jesús, podemos pensar que, o sea, ¿qué hace por sus discípulos? ¿Qué hace por el mundo que ama? ¿Qué hace? Bueno, se viene entre nosotros, nos enseña, nos perdona los pecados, nos sana, nos regresa la vista, nos regresa la facultad de caminar, nos regresa la capacidad de hablar a los mudos, ¿no? Todo eso lo hace Jesús, pero al final de su vida, le dice al Padre, yo por ellos, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a consagrar por ellos, para que ellos puedan vivir en la verdad, para que ellos también se consagren y vivan en la verdad, ¿no? Eso le da un peso tremendo a esta idea de consagrarse. Y podemos ver aquí tres cosas. ¿Por qué se consagra? ¿Cómo se consagra? ¿Y qué finalidad tiene esa consagración? ¿No? ¿Por qué se consagra Jesús? Se consagra por amor al Padre y por amor a los discípulos. Esa es la motivación de su consagración. Nosotros que nos queremos consagrar, pues podemos decir también cuáles son esas motivaciones, ¿no? Pues pertenecerle a Jesús, ser parte de Él, librarme del pecado, que me vaya bien, que sea un mejor esposo, esposa, hijo, hija, que sea un mejor, no sé, predicador, que sea un mejor, que deje el pecado, ¿no? Que encuentre libertad interior. Muchas razones. Aquí vemos que Jesús se consagra por amor al Padre y por amor a los discípulos. Qué bonito tener eso como una posibilidad, ¿no? De decir, yo quiero que mi consagración sea ante todo un regalo de amor al Padre y un regalo de amor a mis muchísimos hermanos y hermanas por los cuales yo me voy a consagrar. Si yo soy una mamá, me voy a consagrar por mis hijos. Si soy un papá, me voy a consagrar por mi esposa. Me voy a consagrar para que a través de mí, mi esposa gane unas gracias de Dios, unas gracias de santificación que hasta ahora no ha recibido. Yo por eso me quiero consagrar. Ese es el porqué de la consagración de Jesús. Luego, el cómo. ¿Cómo es que se consagra Jesús? Y pues hay dos respuestas. La primera respuesta es que Jesús se consagra con toda la vida de Jesús, desde la encarnación, desde el momento que viene, como dice la carta a los hebreos, dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, Padre, ¿no? Entonces, toda la vida de Jesús es una consagración, es un pertenecerle a Dios, separarse del pecado para pertenecerle a Dios. Por otro lado, también Jesús se consagra en la pasión. La pasión, lo que vamos a celebrar estos 3 días, es la consagración de Jesús. Este proceso es la consagración de Jesús, ¿no?
Y ahí podemos ver cómo la consagración tiene muchos momentos pues de vida ordinaria, muchos momentos de quizá tedio, muchos momentos de obediencia, muchos momentos de cumplir el propio deber con San José y con la Virgen María, de una manera tan callada, tan normal, entre comillas. La consagración es la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios en lo que sea también. Cuando Dios Padre lo manda a predicar, Jesús deja todo a predicar. Es una disponibilidad radical a la voluntad de Dios. A partir de ese momento, la consagración, pues, como que ya no nos pertenecemos, porque le hemos dicho a Dios que queremos pertenecerle a Él. A ejemplo de la Virgen María y a ejemplo de su Hijo. Entonces, eso es la consagración y también la pasión. La consagración es también esa entrega de uno mismo hasta el olvido total de uno, ¿no? Como Jesús en la cruz. Ojalá y probablemente no nos tocará sufrir así, como Jesús, no nos tocará este sacrificio, digamos, cruento. Pero la consagración es esa entrega total y radical de disponibilidad, siguiendo el modelo de Jesús, incluso hasta dar la propia vida. Luego, ¿cuál es la finalidad de la consagración de Jesús? Pues es la santidad nuestra y la libertad nuestra, ¿no? La consagración nos lleva a la libertad interior y a la libertad de los demás. Es interesante cómo, o sea, ayuda a pensar el pecado como esclavitud, ¿no? Como nos dice Jesús, son esclavos. Pensar en el pecado como esclavitud y la consagración como la libertad. Y que mi consagración pueda llevar a la libertad de otros y de otros muchos. Bueno, es la segunda idea, la consagración. La tercera idea es el Sagrado Corazón, y esto va a ser mucho más corto. Pero es una contemplación del Sagrado Corazón en la cruz, ¿no? Y yo quisiera hacer referencia al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan dice que cuando traspasaron el corazón de Jesús, salía agua y sangre, salían sangre y agua. Y luego él como que le da muchísima importancia, ¿no? Dice, yo estaba ahí, ¿no? Este testimonio, el que lo vio es el que lo escribe, y yo sé que lo que yo escribo es verdad, ¿no? Como que, y es fácil decir, bueno, pero ¿por qué le está dando tanta importancia al hecho de que haya salido sangre y agua? Y hay muchas interpretaciones, a decir la verdad, ¿no? Los padres de la iglesia veían en la sangre y en el agua, pues los sacramentos, ¿no? El agua, el bautismo, la sangre, la Eucaristía. Pero quizá es más, digamos que apropiado, más directamente significativo, un punto que quiere hacer San Juan, ¿no? Y es que durante esos días en el templo se sacrificaban muchísimos corderos. Miles y miles y miles de corderos se sacrificaban en el templo. Se tenían que degollar en el templo. Y luego, como ustedes saben, los judíos no comen carne que tenga sangre. Entonces tenían que dejar que los corderos se desangraran completamente antes de poder entregar el cordero a la familia que había comprado el cordero y lo había mandado a sacrificar en el templo. Entonces, ¿qué pasaba con toda esa sangre que se estaba derramando en el templo? Y, siendo muy prácticos, tenían en el templo un drenaje donde se recogía toda la sangre de todos los corderos y ese drenaje se estaba limpiando continuamente, o sea, el suelo y todo se estaba limpiando continuamente con el agua que salía de una de las fuentes que había en el templo. Jerusalén es una ciudad, digamos, muy especial porque queda en la punta de una montaña, prácticamente en la mitad de un desierto, pero en la punta de esa montaña hay varios nacederos, digamos, naturales de agua. Entonces, por eso era una ciudad, digamos, estratégicamente tan importante, ¿no? Pero bueno, entonces tomaban el agua de las fuentes y limpiaban toda la sangre y toda la sangre caía por el drenaje. Dicen los historiadores que si uno se acercaba al templo por el valle de Kidrón, veía el lugar por donde estaba saliendo toda la sangre y toda el agua que se estaba limpiando del templo. Entonces parecía que agua y sangre estuviera saliendo del corazón del templo, del centro del templo. Entonces cuando San Juan dice que vio del corazón de Jesús salir agua y sangre, está diciendo Jesús es el nuevo templo, ¿no? Primero. Segundo, que es muy bonito también y muy importante, es que los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que cuando Jesús murió, el velo del Santo de los Santos, creo que se dice así en español, el lugar más central del templo, ¿no? Ese lugar tenía una cortina.
y solamente podía pasar la cortina el sumo sacerdote o uno de los sacerdotes, etc., ¿no? Pero era un lugar súper reservado. En el momento de la muerte de Jesús, ese velo se rompió. Sí, y eso significa que detrás del velo se podía ver el lugar más santo del templo, donde Dios habitaba ahí más que en cualquier otro lugar. Ahí habitaba Dios y la misericordia de Dios. El Evangelio de San Juan no nos dice que se rompió el velo. Nos dice, en vez de decirnos en ese momento del Evangelio, de la narrativa, en vez de decir que se rompió el velo, nos dice que una lanza partió el corazón de Jesús. ¿Sí? En ese mismo momento. ¿Qué nos está diciendo San Juan? Que el corazón de Jesús es el centro del templo, el lugar más central y más santo de la misericordia de Dios, pero que a partir de ese momento ha sido roto y podemos ver y estar en contacto directo con la divinidad, con Dios mismo, ¿no? En la humanidad de Jesús. ¿Qué nos dice eso de Viernes Santo y del Sagrado Corazón? Lo que nos dice es que en ese momento, Viernes Santo, se nos revela de modo definitivo, públicamente, para toda la humanidad, no para unos pocos elegidos, Dios mismo, el corazón de Dios, el centro de la presencia de Dios en la historia y entre su pueblo, que antes estaba reservado ahí en el templo, protegido con murallas y con una cortina y solo podía entrar, ¿no?, un judío, un sumo sacerdote. Ahora todo el mundo tiene acceso al amor de Dios, a la presencia de Dios, a su providencia, a su misericordia a través de los sacrificios. Todo el mundo tiene acceso en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es tan importante y por eso está conectada con Viernes Santo. Porque es ahí en Viernes Santo donde, digamos que lo que antes era presencia en el templo, se convierte de modo definitivo en la presencia de Jesús. Se nos revela como la presencia de Dios en Jesús, santificándonos a nosotros. Así que renovemos este Viernes Santo también esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es el lugar donde todos cabemos, donde todos estamos siendo invitados a ser templos en el templo. Entonces, bueno, eso es lo que había preparado. Primero la maternidad de la Virgen María, ese modo en el que la maternidad se va desarrollando y cómo podemos comparar la maternidad de la Virgen con Jesús con la maternidad que tiene hacia nosotros. Segundo, la consagración de Cristo al Padre, que es el modelo después para todos nosotros de consagrarnos también al Padre en la Virgen María por nuestros hermanos. Y finalmente, como el Viernes Santo, pues se nos revela ese icono espectacular del Sagrado Corazón, pero que es algo muy profundo y algo teológicamente muy rico, que es el amor de Dios revelado hacia nosotros. Así que bueno, eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera compartir algo. Si no se durmieron todos ya. Si alguien quiere hacer una pregunta, va a tener que quitar o escribir una pregunta, o mandármela a mí personalmente, o escribirla para que todos lo vean, o si no, quitar el mute. No sé cómo se diga, que se escuche el micrófono. Todos ahorita actualmente tienen el micrófono apagado. Padre, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo vivir la pasión de Jesús en este momento, en esta situación que se está viviendo con el coronavirus, aquí encerrados en la casa, digamos, sin poder asistir a esas celebraciones eucarísticas, sin poder asistir a la vigilia pascual? ¿Cómo vivir esa pasión de Jesús? ¿Cómo unirnos a su corazón en esos momentos? Sí. Bueno, pues supongo que tienen acceso por lo menos a la liturgia televisada, ¿no? Sí, así es. Sí, algo tendrán. Bueno, pues lo primero yo diría es muy importante
realmente conectarse a la liturgia por, ¿no? por televisor o por Facebook Live o, ¿no? De alguna manera que le estén transmitiendo, realmente hacer el esfuerzo por participar en la liturgia. Para muchos incluso eso va a querer decir participar en más liturgias de las que habían participado antes, porque ahora ya como que todo el mundo tiene acceso a la misa, ¿no? Antes quizá trabajábamos o no se sabía bien dónde o no se podía, pero ahora sí tiene acceso. Yo creo que es lo primero. Lo segundo es que realmente hay que tomar muy en serio lo que es la comunión espiritual, ¿no? Ustedes saben lo que es la comunión espiritual. Pues es decirle a Jesús, Señor, si te pudiera recibir ahora, me encantaría recibir. Es así de sencillo. Si te pudiera recibir ahora, me encantaría recibirte. Y te quiero recibir espiritualmente, aunque no te puedo recibir sacramentalmente. Y entonces así también podemos pues estar en comunión con Jesús, aunque no sea sacramentalmente, Él vive entre nosotros por el bautismo, y entonces es una oportunidad para tomar conciencia de que Él realmente vive entre nosotros, ¿no? Y yo diría también que, pues Jesús nos dice, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber. Entonces podemos participar en la pasión de Jesús amando a los que tenemos al lado, ¿no? Es más fácil amar al hermano que no veo que amar al hermano que sí veo, ¿no? Como nos dice San Juan Evangelista en su carta. Entonces es una oportunidad para buscar amar a los que tenemos al lado y de esa manera consolar a Jesús en su pasión. Es lo que yo diría. Creo que como iglesia, pues también es una oportunidad para vivir la pasión, esa ausencia de Dios, ¿no? Durante la pasión se cubren todos los tabernáculos y se cubren las imágenes y todo. Y en cierto sentido estamos como en un gran Viernes Santo ahorita, pero que no nos quite la alegría de la Pascua, ¿no? Pero que sí nos haga reflexionar de cómo es que Dios está presente y cómo, pues, de alguna manera tenemos esa necesidad de convertirnos de nuevo a Dios, ¿no? Porque ahora quizás no lo vemos y no lo sentimos, no podemos ir a misa, pero quizá ya había algo de eso dentro de nosotros. Bueno, aquí alguien me hizo una pregunta. ¿Cómo amar tanto a María si de pronto nuestra relación con nuestra madre no ha sido la mejor? En mi caso quiero hacerlo, mi relación con María no es muy cercano. ¿Qué hago para sentir un amor pleno por ella? Bueno, es curioso que nos pueden pasar dos cosas. Por un lado, si tenemos una muy buena relación con la Virgen María o con nuestra mamá o incluso con nuestro papá, pues nos puede servir de modelo para amar a la Virgen María o amar a Dios Padre, ¿no? Eso es verdad y de alguna manera humanamente nos puede ayudar. También hay algo que nos puede pasar que he visto muchísimo y es que como no tenemos una relación buena con nuestra mamá o no tenemos una relación buena con nuestro papá, encontramos en la Virgen María o encontramos en Dios Padre la manera en que suple y sana la relación que no tenemos con nuestra mamá o con Dios Padre. ¿Sí? O sea, yo creo que en últimas, todos tenemos una relación imperfecta con nuestros papás. Todos. Y la relación con Dios Padre está diseñada, digamos, precisamente para sanar nuestra relación con nuestro papá. Y la intimidad y la cercanía y el regalo que nos hace Jesús de la Virgen María en la cruz está diseñado para sanar nuestra relación con nuestra mamá. Yo se los digo por experiencia propia de muchas personas que han tenido esa posibilidad. Ahora, ¿cómo acercarse a la Virgen María? Creo que es con fe, ¿no? Es con oración, contemplándola en el rosario, quizá rezando el rosario desde la perspectiva de ella, ¿no? No tanto contemplar directamente a Jesús, sino contemplar qué veía y qué pensaba la Virgen María en este misterio. Y así podemos crecer en intimidad con ella. ¿Alguien más va a hacerle alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? O ¿Acción de compartir algo. gracias? Padre, explíquenos por favor cómo hacer un ayuno correctamente. Un ayuno correctamente. Bueno, lo que nos pide la iglesia, específicamente lo que es el ayuno, digamos, oficiales, que en vez de comer 3 veces en un día, que comamos un total de 2 veces, ¿no? Y nos explica eso diciendo que una comida sea normal
y que las otras dos comidas, o sea, que la otra comida se divida entre dos. Entonces sería, por ejemplo, un desayuno chiquito, un almuerzo normal y una comida, una cena, pues también chiquita, ¿no? Eso es como, digamos, la parte práctica. Ahora, ¿cómo hacer un ayuno correctamente? Es espiritualmente. ¿Y qué significa hacer un ayuno espiritualmente? Significa dejar que el hambre que sintamos se convierta en un silencio y en un hambre de Dios. En últimas, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos una necesidad de Dios, pero continuamente la estamos satisfaciendo con otros placeres, ¿no? Con otras cosas. Entonces tenemos una necesidad de Dios, pero lo satisfacemos distrayéndonos, ¿no? Tenemos una necesidad de entrar en contacto con uno mismo, pero en vez de hacer eso, me pongo a ver Netflix, ¿no? O tengo una necesidad de libertad interior, ¿sí? O de sentirme amado, pero en vez de eso, busco relaciones que no me convienen, ¿no? Eso es como la dinámica, digamos, del pecado. Entonces, el ayuno lo que hace es, me priva de algo que de por sí, pues es bueno, ¿no? Pero me priva precisamente para que yo sienta el hambre, para que al sentir esa hambre yo diga, ¿cómo es que yo naturalmente busco satisfacer mi hambre? ¿Busco satisfacer mi hambre con Dios? ¿O busco satisfacer mi hambre, no? O sea, mis hambres, busco satisfacerlas con cosas que simplemente pasan, que mañana voy a necesitar otra vez, ¿no? De eso se trata el ayuno, de ese proceso, digamos, de reflexión interior para llegar a conocer y reconocer más inmediatamente el hambre de Dios y cuál es mi tendencia a llenar esa hambre para ir enseñándome a mí mismo de llenar esa hambre con la oración. ¿Sí quedó claro? Sí, muy claro, padre, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Algún comentario, sugerencia? Estamos como muy tímidos hoy, como que sin dudas, ¿o qué? No, perfecto. Qué bueno. ¿O todo claro? Padre, Excelente. bueno, entonces damos de gracias a usted por esta charla, por esos 3 temas tan importantes que nos dio. Pedimos al Señor que nos permita meditarlo, Padre, y pues terminemos con una oración suya y con la bendición sacerdotal. Perfecto. Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo. Por favor, ayúdanos a nosotros, que estamos todos aquí reunidos, a nuestras familias, que podamos vivir este Tríodo Santo de una manera más intensa, más santa, precisamente. Señor, ayúdanos a encontrarte a ti en la Sagrada Escritura, en las liturgias, en la presencia de los demás. Ayúdanos a encontrarte a ti en tu voluntad, en tu providencia. Ayúdanos, Señor, a rezar por toda la gente enferma y a salir al encuentro de los que en este momento están necesitados, o de paz interior, o de trabajo, o de comida, de salud. Danos, Señor, un corazón generoso que pueda salir al encuentro de ti, escondido en tu pueblo. Te pedimos, Señor, por todos los obispos, todos los sacerdotes, que puedan ser fieles a su ministerio, aunque no tengan allá sus feligreses, que sepan darte gloria a ti y bendecir tu nombre y elevarte y celebrar contigo también la pasión y resurrección. Sobre todo el mundo, Señor, ayúdanos a que este momento de dificultad, de pandemia, nos ayude a descubrirte a ti de una manera más profunda, más rica y más auténtica, más total. Y luego, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,